Ante el escenario político electoral que se avecina, el derecho debe ser la respuesta para resolver los conflictos, declaró la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior ordenó al Tribunal Electoral del Estado de México resolver las impugnaciones presentadas por el PRD, Morena y PT contra los resultados de los cómputos distritales de la elección de gobernador. Se realizó la tercera reunión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Roxana Noriega y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Al participar en la ceremonia de inauguración de la reunión de trabajo con organismos electorales de la cuarta circunscripción, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que ante el escenario político electoral que se avecina y ante las presiones de todo tipo, el derecho debe ser la respuesta para resolver los conflictos. Al inaugurar la reunión de trabajo con organismos electorales de la cuarta circunscripción plurinominal, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora Malasis, aseguró que ante el complejo escenario político electoral que se avecina y el inevitable surgimiento de diversas presiones en torno al mismo, el derecho, y solamente el derecho, debe ser la respuesta para resolver los conflictos. Para que la democracia siga siendo el régimen de gobierno de los mexicanos, para que el voto cuente y se cuente, y en sí, para que México salga adelante y se desarrolle políticamente, cada quien, cada una y cada uno de nosotros debemos tomar nuestras decisiones con apego a derecho. En ese marco, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, aseguró que la pluralidad de una sociedad se manifiesta en el diseño de las instituciones que dan cauce y protegen la voluntad ciudadana, por lo que los encuentros de autoridades electorales que se realizarán con las 5 circunscripciones del país serán un auténtico diálogo nacional para el fortalecimiento de la democracia sustantiva. Esa democracia sustantiva que aspiramos consolidar descansa en el ejercicio independiente e imparcial de nuestra función, conforme a los principios constitucionales de nuestro mandato, sin excepción alguna. En este sentido, se trata de un punto de partida común e inviolable. Por su parte, el presidente de la Sala Regional Ciudad de México, Armando Maitret Hernández, subrayó que las instituciones electorales administrativas y jurisdiccionales tienen un llamado histórico y un compromiso con la democracia y con la ciudadanía de cara al 2018. En la inauguración de la reunión de trabajo con organismos electorales de la cuarta circunscripción plurinominal, estuvieron presentes la magistrada María Silva Rojas y el magistrado Héctor Romero Bolaños, integrantes de la Sala Regional Ciudad de México. Por otro lado, en la mesa Sistema de Nulidades y Cómputos Distritales, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, subrayó que para anular una elección debe acreditarse la existencia de factores graves, dolosos y determinantes. Al participar en la mesa Sistemas de Nulidades y Cómputos Distritales, en el marco de la reunión de trabajo con organismos electorales de la cuarta circunscripción plurinominal, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, indicó que para anular una elección debe acreditarse la existencia de factores graves, dolosos y determinantes que supongan que la voluntad popular fue alterada, además de la existencia de factores que hayan impedido el ejercicio pleno de la libertad del sufragio. A mi modo de ver, constituye la sanción máxima del sistema electoral, probablemente también junto con la inhabilitación por parte de los candidatos. La nulidad constituye, a mi modo de ver, la pena de muerte en el sistema electoral. Con lo cual, quienes aplicamos el sistema de nulidades, es decir, los juzgadores locales, las salas regionales y la Sala Superior en materia electoral, tenemos que tener claridad de la responsabilidad que implica hablar del tema y sobre todo aplicar dicho sistema. Ante los magistrados y consejeros electorales de los estados integrantes de la cuarta circunscripción, el magistrado José Luis Vargas Valdés indicó que la nulidad de una elección es un tema sensible para el sistema democrático y que se define en los tribunales, pero que las y los juzgadores se encargan de un aspecto fundamental, no desgastar inútilmente o innecesariamente nuestra democracia.
Al clausurar los trabajos de la reunión, el magistrado Vargas Valdés señaló que a nivel internacional los países elogian lo que ha logrado México en 3 décadas en materia electoral y esa fortaleza se tiene que asumir. Los ataques que pudieran llegar a generarse en el 2018 al sistema, tenemos que tener también la capacidad de poder dar la respuesta a partir de nuestra actuación, independientemente de si satisfaga o no satisfaga los gustos o los criterios políticos de los cuales nosotros nos tenemos de cierta manera que abstraer. En su oportunidad, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, expresó que la elección de 2018 será el comienzo de una nueva época electoral. Al participar en la Mesa 1, Igualdad de Género y Reelección, en el marco de la reunión de trabajo con organismos electorales de la Cuarta Circunscripción Plurinominal, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso, expresó que la elección 2018 será portadora de cambios muy importantes en la dinámica de la estructuración institucional de la vida mexicana, así como de la naturaleza de futuras elecciones, ya que romperá con un modelo practicado durante décadas y abrirá un nuevo horizonte de escenarios inéditos. Si nosotros hacemos frente común con una actuación apegada al Estado de Derecho, estaremos a salvo. No habrá especulación que pueda dañar toda la operación de las instituciones electorales, todo el desarrollo de las mismas. Al referirse a la reelección, Soto Fregoso resaltó que se trata de un cambio de gran calado en el diseño del sistema electoral mexicano y que si bien abona para concebir una democracia madura, es fundamental articular e implementar dicha figura a la luz de los principios constitucionales, en especial el de paridad de género. La construcción de una reelección paritaria es indispensable para elevar la calidad de la representación democrática, el buen gobierno, la democracia incluyente, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la consolidación de la paz, la aceleración de la economía y la construcción de sociedades cada vez más igualitarias. Ante representantes de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales de la Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, hizo un llamado a los congresos locales para armonizar sus leyes y establecer así la obligación de la paridad y a los partidos políticos a respetarla en sus métodos de selección. En tanto, la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, Marina Marta López Santiago, presentó un recuento de las acciones realizadas por la Defensoría. La titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Marina Marta López Santiago, señaló que la mayoría de los asuntos que se les están presentando en este momento del estado de Oaxaca están relacionados con violencia política por razones de género, sobre todo porque no se está garantizando la paridad en el sistema de partidos que se lleva a cabo. Es lo que más nos está incidiendo en esta época, toda vez que llegan para garantizar la paridad en sistema de partidos, la suben a las mujeres, pero no les permiten ejercer el cargo, ejercen violencia en ellas. Tenemos, por ejemplo, a San Juan Bautista Lo de Soto, a Pinotepa Nacional, que son municipios que se rigen por partidos, pero que no se les está permitiendo ejercer el cargo por el cual fueron electas. Al hacer un recuento de las acciones realizadas por la Defensoría Pública Electoral durante la reunión de trabajo con organismos electorales de la Cuarta Circunscripción, López Santiago precisó que muchas personas que viven en distritos catalogados como indígenas se han acercado a la Defensoría para solicitar su apoyo. Puede referirse un mismo derecho violado. No me dejan votar, no me dejan ser votado, pero el caso es único, el contexto es único. Entonces, en base a ello, dependiendo del estado donde se dé, qué cosa se podría hacer. La reunión de trabajo con organismos electorales de la Cuarta Circunscripción se realizó en Xochitepec, Morelos, los días 10 y 11 de julio. En información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno
revocó las 68 sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México, mediante las cuales había desechado las impugnaciones que el Partido de la Revolución Democrática, Morena y el Partido del Trabajo presentaron contra los resultados de los cómputos distritales de la elección para la gubernatura del Estado de México y con las cuales pretenden anular la votación recibida en diversas casillas. Al resolver los juicios de revisión constitucional electoral 201 y acumulados de este año, las magistradas y magistrados de la Sala Superior concluyeron por unanimidad que las personas que presentaron las demandas de los juicios locales sí debieron ser considerados como representantes legítimos de sus respectivos partidos, porque el propio Instituto Electoral del Estado de México los había reconocido de esa manera. Cabe recordar que diversos medios de impugnación locales fueron promovidos por los representantes de los partidos de la Revolución Democrática, Morena y del Trabajo, quienes habían sido formalmente registrados ante los consejos distritales del Instituto Electoral local. No obstante, el Tribunal Electoral del Estado de México determinó desechar de plano las demandas con el argumento de que las personas que las firmaron no tenían personería para presentarlas, toda vez que los funcionarios partidistas que los designaron carecían de atribuciones para realizar estos nombramientos, por lo que los tres partidos acudieron a la Sala Superior del Tribunal Electoral a fin de impugnar dichos desechamientos. En su sesión pública del pasado miércoles, la Sala Superior dio la razón al PRD, Morena y PT, señalando que en diversas ocasiones el Tribunal Electoral ha sostenido el criterio consistente en que basta con el reconocimiento de la autoridad administrativa electoral para acreditar la personería de los representantes de los partidos políticos ante los órganos electorales. De la misma manera, consideró que las autoridades electorales deben tener presentes los actos que se han presumido como válidos dentro del proceso y que no fueron cuestionados, además de que deben operar con ellos asumiendo su validez, lo cual se traduce en certeza dentro del proceso electoral y en garantía de la seguridad jurídica. Por ello, la Sala Superior revocó las sentencias impugnadas y ordenó al Tribunal Electoral del Estado de México reconocer la personería de los representantes del PRD, Morena y PT y señaló que de no existir otro impedimento procesal resuelva el fondo de los juicios locales en un plazo de 20 días. Para Informativo Electoral, Jorge Reyes. En otro asunto, la Sala Superior confirmó la sentencia PES-66-2017 del Tribunal Electoral del Estado de México, que determinó inexistente la presunta violencia política de género contra la entonces candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, por expresiones de Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Anaya Cortés y Enrique Ochoa Reza. Vamos a la información. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que determinó inexistente la presunta violencia política de género por expresiones de Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Anaya Cortés y Enrique Ochoa Reza en contra de la entonces candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. Al resolver el medio de impugnación promovido por Gómez Álvarez, la mayoría de la Sala Superior calificó como infundados los planteamientos y señaló que la emisión de expresiones como las que motivaron la denuncia no implica automáticamente un acto de violencia política de género, pues es necesario que se configuren 5 elementos previstos para ese fin en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior y en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Al analizar las expresiones de Calderón, Anaya y Ochoa, se constató la existencia de 3 de los elementos que configuran la violencia política de género. Sin embargo, no se acreditó que las expresiones estuvieran basadas en elementos de género, ni que con ellas se vulnerara su derecho a contender por la gobernatura del Estado de México. En ese sentido, se estableció que en las contiendas políticas debe haber un intercambio de ideas desinhibido, una crítica fuerte a las personas que participan en ella, a los partidos políticos, así como los postulados y programas de gobierno que se proponen, con la finalidad de que el electorado pueda conformar una opinión objetiva e informada para la emisión del sufragio. Para Informativo Electoral, Raúl Ortiz. Convocadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ejerce la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, representantes de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del Instituto Nacional de las Mujeres, entre otras, se reunieron para intercambiar experiencias sobre la participación política de las mujeres y cómo avanzar hacia una democracia paritaria denominada 50-50. Escuchemos la información.
Al inaugurar la tercera reunión del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, consideró que es obligación de los partidos y las instituciones impulsar la intervención política de las mujeres. Es cierto que en los últimos 15 años hemos avanzado en términos legislativos y jurisprudenciales y asimismo tenemos más claras las rutas y las estrategias que se tienen que seguir para alcanzar esta democracia paritaria. En este marco, la magistrada presidenta de la Sala Superior hizo un llamado para que, hacia el proceso electoral de 2018, la figura de la reelección no genere fenómenos que, como en 2012, impidieron la participación política de las mujeres bajo la figura de cuota y evitar que mediante dicho mecanismo se pueda matar la paridad. Por su parte, la magistrada de la Sala Superior Mónica Aralí Soto Fregoso, quien tuvo a su cargo la coordinación del encuentro, dio la bienvenida a las y los asistentes y valoró el esfuerzo de las instituciones presentes en la reunión para dar impulso a la participación política de las mujeres y lograr avanzar hacia la democracia paritaria. De provocar un diálogo entre quienes hoy nos acompañan como integrantes del observatorio, así como otras organizaciones y otras mujeres que hoy nos están acompañando, que no están formalmente integradas en el observatorio, a quienes también les damos la bienvenida y agradecemos el interés. En el encuentro participaron la presidenta de InMujeres, Lorena Cruz Sánchez, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, y el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, así como representantes de ONU Mujeres, entre otros. Lo invitamos a conocer los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ubicados en la Sala Superior y salas regionales. En estos centros podrá consultar más de 110,000 materiales especializados en Derecho Electoral y Ciencia Política. Acompáñeme a una breve pausa. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuenta con 7 centros de documentación especializados en materia jurídica y político-electoral que proporcionan servicio directo y gratuito de información y consulta al público en general. Los centros de documentación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ubican uno en la Sala Superior y respectivamente en las salas regionales. Para mayor información, escríbenos sendoc@te.gov.mx. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Continuamos con las noticias. En información de los estados, del lunes 10 al sábado 15 de julio, el Instituto Electoral del Estado de México abrió el sistema de registro para realizar la solicitud de ingreso a quienes estuviesen interesados en ocupar uno de los 135 cargos eventuales de tiempo completo como vocal ejecutivo, vocal de organización electoral o vocal de capacitación en las juntas distritales, o uno de los 250 cargos eventuales de tiempo completo como vocal ejecutivo o vocal de organización electoral en las juntas municipales. En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato aprobó el Plan Integral y el calendario del proceso electoral local 2017-2018, así como los ajustes a diversos plazos que se dan en virtud de que, en esta ocasión, la jornada electoral se realizará el 1 de julio de 2018. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado. El Instituto Electoral de la Ciudad de México sumó a la Asociación Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo como aliada en la estrategia que emprenderá con organizaciones de la sociedad civil para promover el voto chilango en el extranjero. Para ello,
el consejero presidente del instituto, Mario Velázquez Miranda, y el director general de dicha asociación, Helio Villaseñor Gómez, firmaron un convenio de colaboración entre ambas partes con el propósito de acercar las actividades del instituto a las y los capitalinos residentes en el extranjero de cara al proceso electoral 2017-2018. Esta acción forma parte de la campaña para reforzar la colaboración con organizaciones de la sociedad civil que sirven de puente entre las instituciones y la población migrantes que radica fuera del país, a fin de promover la cultura democrática. En más información, personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México recorrió calles y colonias de las 16 delegaciones políticas de la capital del país para invitar a vecinas y vecinos a registrar proyectos de mejora para sus colonias o pueblos originarios, en el marco de la consulta ciudadana sobre presupuesto participativo 2018. La actividad se llevó a cabo para reforzar la etapa de registro de proyectos y hasta el momento se tienen contabilizados poco más de 15,000 propuestas a través de los recorridos donde participan todos los distritos y más de 500 trabajadores del instituto. La ciudadanía pudo hablar por su colonia y presentar propuestas para el ejercicio de los más de 900 millones de pesos del presupuesto participativo. El Instituto Electoral de Quintana Roo inició la presentación de la estadística y atlas de participación ciudadana y resultados de la elección 2016, cuyo objetivo es hacer llegar esta información a los ayuntamientos y ciudadanía en general para que conozcan cómo se dieron los resultados y porcentaje de votantes el día de las elecciones, en la modalidad de gobernador, ayuntamientos y diputados locales en los 15 distritos del estado, informó la consejera electoral y presidenta de la Comisión de Organización, Informática y Estadística, Talía Hernández Robledo. En la presentación de las estadísticas del pasado proceso electoral 2016, el municipio Otompe Blanco registró una participación ciudadana de 64.55% en relación al 2013, que fue del 44.93%. Es decir, hubo un incremento del 19.6% de participación ciudadana. El Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó la creación e integración de la Comisión Especial para la Selección de Consejeras o Consejeros Electorales y Secretarias o Secretarios Ejecutivos de los Consejos Electorales distritales y municipales, que organizarán y vigilarán los procesos 2017-2018 y 2020-2021. Al cerrar el plazo para concursar en la convocatoria emitida para las y los ciudadanos interesados en formar parte de los 106 consejos municipales y 15 consejos distritales de la entidad, se informó que 2,015 personas se inscribieron en el proceso. Ahora vamos con la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos en Informativo Electoral actividades jurisdiccionales de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Regional Monterrey, la magistrada y los magistrados revocaron la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Coahuila, que desechó el medio de impugnación presentado por la candidata a diputada por el principio de representación proporcional postulada en el 6º lugar de la lista estatal presentada por el PAN, para señalar que, contrario a lo resuelto en la instancia local, sí tenía interés para impugnar la elegibilidad de la candidata electa, ya que la revocación del acuerdo del Instituto Electoral de Coahuila le causaría el beneficio de acceder a una diputación, además de que, como participante en la elección, tiene derecho a verificar que el proceso electoral se conduzca con legalidad y que los candidatos que ocupen el cargo cuenten con los requisitos establecidos en el Código Electoral de esa entidad. Para la magistrada y los magistrados, la decisión se sustenta en que la actora, en su calidad de candidata y de conformidad con la ley de medios local, cuenta con interés legítimo para promover el juicio, es decir, basta con que se dé una modificación a su favor, ya sea por la inelegibilidad de la diputada electa o bien por la ausencia de la candidata suplente, para darle una posibilidad real de acceder al cargo, aunado a que en su carácter de participante y en ejercicio de su derecho pasivo
puede impugnar aquellos actos u omisiones que afecten las disposiciones de orden público, tal como la inelegibilidad de una candidatura que integrará el Congreso del Estado. De ahí que se ordene al tribunal responsable que, de no advertir alguna otra causal de improcedencia, admita el juicio y dicte sentencia. Y la Sala Jalapa confirmó diversas resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz al resolver los juicios de revisión constitucional electoral 62, 63, 64 y 68, todos del presente año promovidos por Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. El motivo de tales juicios fue impugnar la confirmación de los resultados electorales de las elecciones municipales de Tlacojalpan, Tlalnelhuayocan, Castillo de Teayo y Comapa, donde resultaron triunfadores. Para los municipios de Tlacojalpan y Castillo de Teayo, la coalición integrada por el PAN y el Partido de la Revolución Democrática, mientras que para Tlalnelhuayocan, la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde, y en el último municipio, el PRI. La sala declaró en todos estos casos infundados los agravios. Y en otro asunto, la Sala Jalapa confirmó la improcedencia del nuevo escrutinio y cómputo parcial de la elección municipal de Fortín de las Flores e Ixhuacán de los Reyes en Veracruz, al resolver los juicios de revisión constitucional electoral promovidos por el Movimiento Regeneración Nacional Morena y Acción Nacional, respectivamente. La sala confirmó las sentencias del Tribunal Electoral de Veracruz que declararon improcedentes los nuevos escrutinios y cómputos parcial y total, en su caso solicitados por los partidos mencionados respecto de la votación recibida con motivo de las elecciones municipales de Fortín de las Flores e Ixhuacán de los Reyes, Veracruz. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. Es momento de ir a una breve pausa. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Gracias por continuar con nosotros. En información del Instituto Nacional Electoral, se informó que consejeras y consejeros del instituto realizarán del 14 al 18 de agosto próximo la valoración curricular y entrevistas a 255 aspirantes a consejeras y consejeros electorales de los organismos públicos locales electorales de Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Las y los consejeros electorales del INE formarán 3 grupos, 2 conformados por 4 consejeros y 1 por 3 consejeros, en los que revisarán las aptitudes y competencias de las y los aspirantes para el desempeño del cargo y se seguirá una metodología sugerida por la Organización de las Naciones Unidas. Cada consejero llenará una cédula con la valoración curricular de cada uno de los candidatos, con aspectos de su historia profesional y laboral, su participación en actividades cívicas o sociales y su experiencia en materia electoral, que a su vez se reflejará en una cédula integral.
El calendario y las entrevistas serán transmitidos en vivo en la página de internet del instituto y YouTube. En información internacional, el nuevo presidente electo de Mongolia, el conservador Batulga Kalma, tomó posesión de su cargo tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 7 de julio. Batulga, candidato del opositor Partido Democrático, obtuvo 611.226 votos, mientras que su rival del Partido Popular Mongol consiguió 496.765 votos. En Cuba, la presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, aseguró que cualquier cubano residente en la isla que cumpla los requisitos estipulados por la ley puede ser propuesto en los comicios generales de octubre próximo, en momentos en que grupos opositores están organizándose para postular a sus representantes. El gobierno de Theresa May presentó en el Parlamento el llamado proyecto de ley de la gran derogación, que convertirá en británicas las leyes comunitarias una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea. El proyecto es clave en el proceso del Brexit si se toma en cuenta que la oposición ha adelantado su intención de dificultar su aprobación a través de la presentación de enmiendas relacionadas con la salvaguarda de los derechos de los trabajadores. Luis Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil, fue condenado a 9 años y medio de prisión, acusado de corrupción y lavado de dinero, en uno de los 5 juicios que enfrenta. La sentencia fue dictada por el juez Sergio Moro. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco su compañía. Soy Roxana Noriega y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.